¿Cómo está, maestros? Buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos nuestra sesión Buenas final noches, y lo que profesora. vamos a hacer... ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos ido trabajando, ir conociendo un poquito las progresiones, el recordar un poco la diferencia entre afirmaciones, conclusiones, en cómo interpretar algunos tipos de texto, en qué se debe considerar dentro de la interpretación de los textos, las pistas que nos dan los autores para que podamos responder a la demanda que se nos está presentando frente al examen. Entonces, vamos a iniciar recordando un poquito lo que particularmente yo le llamo pistas. ¿Por qué pistas? El ministerio en algunos casos lo llama con diferentes nombres, le dice referentes, otros le dice, o en otros textos también le dice los marcadores. Es decir, hay diferentes formas, pero en realidad todo esto nos reduce a un solo hecho. Las conexiones, las expresiones del autor siempre traen algo implícito. Un autor no escribe solo porque de repente salen las ideas, sino que en el camino va dejándonos pistas para que nosotros podamos comprender los textos, podamos llegar a establecer algunas conclusiones. En realidad los textos tienen un orden, se puede decir un orden diferente entre uno y otro texto. ¿Por qué? Porque la lingüística nos da la posibilidad de que nosotros podamos reconocer y podamos recrear a partir de lo que pensamos diferentes ideas. Y no existe una forma única de presentar los textos. Por eso es que se le llama práctica social. ¿Por qué? Porque ninguna persona escribe bajo un formato. Escribimos a partir de una intención comunicativa. Escribimos pensando en lo que queremos decir y no pensando en cómo tiene que estar el texto, en qué tiene que decir el texto o qué no tiene que decir, qué debe contener o qué no debe contener. Ninguno de nosotros en realidad escribe en ese marco. Escribimos porque tenemos la necesidad de comunicarnos. Entonces, en este marco, cada proceso de comunicación es diferente, por lo que se hace un poco complejo comprender un texto de otro, si es que las personas que lo están escribiendo son personas diferentes, porque cada una tiene una forma de decirlo y de reproducir las ideas y de utilizar diversos recursos de manera diferente. Entonces, la idea de este trabajo, la idea de comprender el texto, no es diseñar un modelo. Por eso es que se deja de lado un poquito lo que nosotros llamamos las tipologías textuales. ¿Por qué? Porque no escribimos y no comprendemos pensando en las tipologías. Comprendemos para entender lo que nos dice el autor y escribimos con la intención de comunicar lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo. Por esto es que en los últimos años ha nacido no una corriente, sino un nuevo aporte al enfoque comunicativo, que es la práctica social. ¿Y qué es la práctica social? La práctica social nos dice, para poder comprender a un texto, tienes que comprenderlo desde su contexto social, porque su contexto social va a determinar cuál es la intención comunicativa. Y aquí es donde nace la comprensión no solo de ideas relevantes, sino de información relevante. Por esto es que el Ministerio de Educación generalmente no te pregunta cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria, porque cuando se intenta hacer ese tipo de preguntas, se reduce al texto solamente a una comprensión de lo que nosotros le llamamos la macroestructura textual. Pero se deja de lado todo el acto comunicativo, cuando en realidad el acto comunicativo goza no solamente de una idea,
sino también de ejemplos, de ideas de contraste, de imágenes, en algunos casos de colores, en otros casos de señales como de repente negritas, como subrayados, como letras más grandes. Entonces, todo esto nos dice algo. Y cuando nosotros lo reducimos a esto, dejamos la bondad que nos da la complejidad del acto comunicativo. Por esto es que desde ya hace varios años atrás, el ministerio no suele tomar en un examen la idea principal, la idea secundaria, excepto en algunos casos que ha tomado una de las 25 preguntas que nos da, una sola pregunta, cuando antes la corriente era solamente esta. ¿Por qué? Y los desempeños se nos ha cambiado. Ya no se nos dice, reconoce la idea principal, sino reconoce la información relevante, porque quiere que se explore toda la dimensión comunicativa. Por esto es que nace algunos aspectos que tenemos que considerar en la comprensión. ¿Qué es? Son los rasgos, las evidencias que nos dejan los textos. Estas evidencias son dejadas por el autor a fin de que podamos comprender con mayor magnitud nosotros qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiso decir o de repente lo que está pensando decirnos, porque estas ideas nos permiten viajar en los textos. Por ejemplo, si queremos mirar nosotros cómo el autor ha relacionado las ideas, tenemos algunas pistas. Cuando nos dice, por ejemplo. La expresión, por ejemplo, nos lleva a pensar que la idea que viene delante de aquella que tú ya leíste, la idea que se continúa a aquella que tú ya leíste, es una idea dependiente, por lo que tú podrías incluso eliminar esa idea. ¿Por qué? Porque solamente es un ejemplo. Y digo solamente no porque sea de menor intención, sino porque esa información ya se dijo, pero se dijo desde el aspecto teórico. Y lo que continúa va a ser lo mismo, pero va a hacerlo desde el plano práctico. En este contexto, la idea que continúa después del por ejemplo no se considera una información relevante. La que se considera es la idea que viene antes de, porque esa es la que concreta la intención. La otra sirve para poder comprender el mensaje que nos está dando, el contenido que nos está dando la idea anticipatoria. Sin embargo, por ejemplo, sin embargo nos lleva también a repensar algo. Cuando nosotros usamos el sin embargo, generalmente tenemos dos opciones o tenemos generalmente dos formatos para poder usarlo. Uno es el aspecto práctico. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a ver, estudiaste toda la noche, sin embargo, no aprobaste el curso. ¿Cuál de esas dos ideas viene a ser la idea más importante? Porque acá tenemos dos ideas independientes. A estas se las llama proposiciones también. Pero estas dos ideas que son carga, que tienen carga semántica o significativa, o significado, digámosle así, ideas que tienen significado, se contrastan con la intención de que la segunda idea sea la idea más importante y la primera sea una idea introductoria que sirva para que tú conozcas mejor el contexto. Dices, por ejemplo, todos hemos ido a votar a las elecciones. Sin embargo, no todos lo hemos hecho a conciencia. Lo relevante siempre va a estar después del sin embargo. Y esta es otra pista que es necesario conocer para que podamos nosotros ir mirando e ir podando un poco el tejido de las ideas y nos quedemos con la información importante. En conclusión, ¿qué nos dice en conclusión? En conclusión nos dice que todo lo que va a venir después de esta idea está
centrando lo más importante que te dijo en los párrafos anteriores. Generalmente, este conector, otro lo llaman marcador textual, en realidad es un marcador, nos invita a pensar de que estamos llegando al final de la idea del autor. Y él ha dado una amplia explicación, pero ahora va a terminar con un párrafo de cierre en donde te presente lo principal. Si tú encuentras un marcador como este, entonces tienes delante a una oración o a una información importante o relevante. Asimismo, ¿qué te indica el asimismo? El asimismo te indica igualdad. ¿Qué quiere decir? Esto es importante, tan igual como lo que viene, y si hay otro más, como lo que viene. En otras palabras, si esto que estás comparando, que estás estableciendo tú a través de un asimismo, es ya una idea secundaria, entonces todos los que están conectados, uy, ¿qué pasa con la cámara? Todos los que están conectados con este asimismo van a seguir siendo ideas secundarias. ¿Por qué? Porque esta es una especie de conjunción. Y las conjunciones van uniendo relaciones o elementos similares. Por ejemplo, si tú tienes vamos a imaginarnos que tengas un ejemplo. De pronto pones asimismo, lo que va a venir a continuación también es otro. Y igual lo que va a venir, también puedes usar el también, el además. ¿Por qué? Porque van uniendo ideas similares. Esta es la particularidad de este tipo de conectores. Entonces, ahora, si lo que une o la primera oración es, por ejemplo, un argumento y luego viene un asimismo, entonces el que continúa va a ser argumento. Y este también va a ser importante, va a ser idea principal. Entonces, si usted unes a una idea principal o a un argumento, que es la idea principal de un párrafo, ese asimismo te lleva a pensar que lo que vas a tener a continuación también va a ser un argumento. Y luego puedes poner también, y ese también va a ser un argumento. Además, y también va a ser un argumento. ¿Por qué? Porque va uniendo categorías o condiciones que tienen el mismo nivel jerárquico. Por lo que podríamos decir, si yo encuentro, por ejemplo, antes de un asimismo, de repente un hecho histórico que marca un hito dentro de un contexto social, luego encuentro un asimismo, lo que va a venir también es una marcación de un hito histórico. Entonces vas a decir, tengo dos. ¿Por qué? Porque simplemente el asimismo te va a tener que unir estos dos elementos. Siempre van a unir elementos similares o elementos con la misma carga jerárquica o la misma carga semántica. En otras palabras, estamos hablando de, puede ser idea principal con ideas principales, podría ser ideas secundarias con ideas secundarias, ejemplos con ejemplos, explicaciones con explicaciones, argumentos con argumentos. Entonces, basta que reconozcas uno, tú vas encontrando los dos. Entonces, ¿qué haces ahí? Marcas el primero, después del asimismo, marcas el que te marca con el asimismo, luego el además y luego el también. Porque esa es la pista que nos está dando el autor. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de relación causa-efecto o causa-consecuencia, estamos hablando de una especie de relación semántica. ¿Cómo así? Una relación semántica es el vínculo o el tipo de vínculo que se establece entre las ideas de un texto. Una de las relaciones que siempre se encuentran en los textos es la relación causa-efecto o en consecuencia, y que podría estar podría estar unida con conectores como en consecuencia, por lo que, por qué, etc. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que ambas oraciones van a predominar. ¿Por qué? Porque podrían hacerte la pregunta, podrías preguntarte quién es la causa de, o podrías decir cuál es el efecto de. Entonces, siempre que te hagan cualquiera de las dos preguntas va a llevar implícita la otra idea también, porque no se pueden separar, ya que la relación siempre va a ser esta relación de causa-efecto.
Entonces, aquí en este marco tenemos que darnos cuenta que siempre van a tener ese tipo de relación y van a estar presente en todos los momentos. Es más, si dentro de eso tú tienes la oración principal, la oración principal va a tener la misma carga de relación, la causa-efecto. Por ejemplo, hay oraciones que podrían decir, por ejemplo, ¿de qué te habla el texto? Tu tema es de las consecuencias del vamos a ver consecuencias de repente del consumismo. ¿Y cuál es la idea principal? La consecuencia del consumismo genera desbalance económico en la familia. Entonces, siempre va a tener esa relación. Por lo que no podríamos decir que uno es más importante que el otro, sino que al contrario, los dos van a establecerse y van a formar la integridad o simplemente van a formar una sola idea dentro del texto. ¿Cuál es el otro dato que se debe considerar? ¿Qué otro aspecto debemos considerar nosotros cuando estamos leyendo? Son las pistas que nos da el autor desde dos marcos. Uno, el marco en el que se involucra y el otro en el marco en el que no se involucra. El autor puede presentarse desde un panorama en donde se hace partícipe de aquello que está escribiendo. Comparte las ideas de aquello que está escribiendo. O simplemente su idea puede ser presentar la información como está, sin necesidad de él comprometerse con el contenido que se está dando. Este nivel de compromiso que pueda asumir el autor nos lleva a encontrar dos marcos. Uno, el texto en donde el autor dice lo que piensa, dice lo que cree, defiende una opinión particular porque se involucra con el contenido. Y el otro, el marco en el que el profesor no se involucra, simplemente es un medio de conexión entre la información objetiva que está allá y aquella persona que lo quiere conocer. Es lo único que hace el autor en estos casos. ¿Cuáles son las pistas que tenemos? Uno, por ejemplo, pistas cuando nos dice, asumo que. Ese asumo que nos está indicando que el autor está no solamente presentándote la información, sino que el autor está presentándote su postura frente a la información. Entendemos, creemos, pensamos que, asumimos. También te puede decir, consideramos, o simplemente te puede decir, no estamos de acuerdo. No pensamos de esta manera. No creemos que esto sea así. O en otros casos, hasta incluso puede ser más implícito y simplemente pone una idea y a partir de esa idea comienza a decir que la gente no está de acuerdo con esto, que no se debe hacer así. Y en el camino comienza a defender la idea. No dice en ningún momento pienso, creo, asumo, pero sí dice que esa idea es cierta. Dice que esa idea no es cierta, que eso se podría dar o que eso no se podría dar. Y cuando ya está diciendo esto, se entiende que es él quien está asumiendo la postura, aunque no lo deje dicho. A estas ideas se las llama, en muchos de los casos, cuando está escrito, se los llama tesis explícita. Cuando no está escrito y simplemente te lleva la idea de repensar de que sí es, porque encuentras algunos datos cuando él sigue intentando decirte que así son las cosas, entonces te lleva a pensar que definitivamente él está de acuerdo con esto. Esto es respecto a la postura del autor. Pero el otro aspecto que también se debe considerar cuando nosotros leemos los textos es el tipo de información que nos da el texto, que nos proporciona el texto.
Hay textos que nos proporcionan información y que nos permiten visualizar ideas, que nos permiten reconocer panoramas, contextos. En otras palabras, siempre han escuchado seguramente ustedes decir que nos permiten viajar a otros mundos. Sí, pues, perfecto. Ese es un tipo de texto. Ese es el texto de corte narrativo, en el que nos ayuda a mirar una secuencia de hechos y nos permite vivir con el protagonista o con los personajes diversas situaciones en las que se ponen en juego emociones, acontecimientos, en las que se ponen en juego el pensar, la lógica, incluso en algunos casos hasta los demonios internos que podemos tener, ¿no? Nos dice la literatura, los demonios internos que nosotros poseemos, el yo personal. Entonces, estos datos, uy, está la cámara, no sé qué está pasando con la cámara. Estos datos o este tipo de información es muy importante. Pero la diferencia con este tipo de información es que nunca va a tener las ideas principales de manera explícita. ¿Por qué? Porque su proceso secuencial, su proceso en el que va viajando las ideas y en el que va tejiendo las ideas, no le permite decir esto es lo principal y esto es lo secundario, sino que después de toda la lectura, tú puedes decir, lo principal me parece que ha sido esto, porque este ha sido el hecho que ha entramado la historia. O quizás digas, en todo este aspecto está lo principal, en la misma actitud o en un hecho que se deja ver o en una expresión que envuelve el múltiple hecho o el nudo entero. Entonces, este tipo de textos, de información, nos revela a nosotros una forma de tejido oracional, que es una forma lineal. Por ejemplo, vamos a ir, mira. Vamos a ver. Por ejemplo, acá. Esta de acá, si ustedes miran, esta que dice A, B, C. Esta de acá, por ejemplo, sería una forma de cómo progresa la idea, de cómo avanza la idea. Y en esta tú no puedes decir esto es lo principal o este es lo principal o este es lo principal, sino que al terminar la lectura, todas, vas a encontrar que todas tienen la misma jerarquía porque son hechos que construyen la historia. Tú puedes dar una idea del nudo mismo que construyó la historia general, en otras palabras, del que trató esa idea y qué te dijo a través de la historia. Entonces, este tipo de variaciones, o se puede decir progresiones temáticas, invitan a que miremos una idea implícita. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá esta idea, dice, después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. ¿De quién está hablando? Después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. De la visita de Alberto, ¿verdad? Entonces, ahora pasa a la siguiente oración. Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte de su tiempo tejiendo, atendiendo a la quinta. ¿De quién está hablando ahora? Del abuelo, ya no habla de Alberto. Del abuelo y de lo que hace el abuelo. Pasa a la siguiente. Allí cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. ¿De qué habla? ¿Del abuelo? No, habla de la actividad que realiza el abuelo. Y en la siguiente, la producción es tan importante que destina solo una parte para consumo propio y el resto para la venta. ¿Y de qué está hablando ahora? ¿Sigue hablando de la actividad? No. Está hablando en este caso ya tampoco del viejito, tampoco. Está hablando de la producción y de la distribución de esa producción, de cómo distribuye, cómo organiza, cómo administra su producción. Cada una de estas, si tú te das cuenta, no se desprenden de la otra. Al contrario, se van concatenando una tras otra.
Entonces tú no puedes decir, esta es una idea más importante que la otra. Y tú miras y dices, ¿de qué está hablando todo esto? Ah, está hablando del abuelo, de Alberto, que realiza actividades y a partir de esto, de repente, y vive de esto. Entonces, ¿qué haces? Sumas todo lo que tienes acá, miras todo ese panorama y extraes la idea intentando parafrasear o intentando reducir a una mínima expresión lo que está diciéndote esto. Esa es una de las formas. ¿Cuál es la siguiente forma? Por ejemplo, hay datos que te van a decir de repente acá un por ejemplo y te pone un B, luego un C, un D y un E. ¿Qué está haciendo ahí? Aquí miramos cómo si podemos tener una idea principal explícita. Dice, por ejemplo, hoy estuve conversando con mi nuevo vecino. Bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de la conversación que tuvo el protagonista con su nuevo vecino. Supe que se llamaba Luis y que el mes próximo va a cumplir 32 años. Primer dato que te da de Luis. Luis, él se llama Luis y va a cumplir 32 años. Siguiente, trabaja en la Municipalidad de Córdoba y estudia ciencias económicas. ¿De quién te habla? Nuevamente de Luis. Pero ahora te dice otro dato de Luis. No te permite viajar en el tiempo, si tú te das cuenta. No te permite proyectarte en el tiempo. No dice, primero haz esto, ahora y de esto, no. Sino que centra su atención en un elemento y de ese solo elemento comienza a sacar brazos. Cuando hace esto, estamos dentro de un corte descriptivo. ¿Por qué? Porque se centra en un solo elemento y luego esta oración principal le permite derivar diferentes oraciones, pero todas te llevan a pensar que sigues hablando del mismo elemento, pero de un aspecto particular. Él dice, supe que se llamaba Luis. ¿De qué hablas? De su nombre y de su edad. Trabaja en la Municipalidad de Córdoba y estudia ciencias económicas. ¿De qué habla? Del mismo vecino. Pero ahora, ¿qué hace? Ahora habla de su trabajo y de sus estudios, es decir, de sus ocupaciones. Trabaja y estudia. En sus horas libres se dedica a su único hobby, leer novelas. ¿De qué te está hablando? De lo que hace en su tiempo libre. Siguiente, como buen Sagitario, es sagitariano. Es un tipo paciente y ordenado. ¿De qué te habla? De sus cualidades. Entonces, todos, ¿a dónde te llevan? Todos te llevan a pensar nuevamente en el vecino Luis. Si podríamos decir cuál es la oración principal entonces de este texto, de este párrafo, ¿de cuál es la oración principal acá? Del vecino Luis. Pero solamente te quedas en esa idea, no, porque sabemos que la idea es un constructo oracional. Entonces, ¿qué tendrías que decir acá? Como cada uno de los aspectos dice cosas importantes, tú sabes que hablan de Luis, tendrías que mirar qué está diciendo de Luis. ¿Qué está haciendo acá? Está describiendo a Luis. ¿Y qué describe de Luis? Escribe sobre sus ocupaciones y sobre su personalidad, ¿verdad? Sobre el cómo es. Luis es trabajador, estudia y es un hombre paciente y ordenado y tiene cualidades diversas. Entonces, ahí construiste la oración principal. ¿Pero por qué? Porque es un tema que se va desprendiendo del mismo Luis. Ahora, podrías encontrar también otro tipo de oración o podrías encontrar oraciones combinadas. ¿Cómo así? Que esta forma de relación en las ideas tú las puedes encontrar en cualquier otro tipo de textos y en cualquier, de repente en otras tipologías. Es más, podrías encontrar en un párrafo que inicie con una lineal, luego una derivada y luego la progresión va sacando sus derivadas. Entonces, sumas las tres formas. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque no existe, como les digo, no existe una fórmula para escribir. Quien decide cómo escribir es el autor. Y créanme que los autores, cuando escriben, no están pensando en cómo progresa la idea,
No están pensando y dicen, ahora voy a escribir un párrafo que tenga progresión temática uniforme o lineal. En la otra, ahora voy a combinarla con una derivada. No te lo escriben así, nadie. Esto se conoce para efectos de comprender, para efectos de mirar cómo ha relacionado las ideas. Cuando una persona escribe, una persona se centra en qué es lo que quiere decir. Nada más. Y ahí es donde surge la diversidad y puede romperse con estos cánones que nosotros tenemos. Se pueden romper. ¿Por qué? Porque la mente es así, porque el pensamiento es así, su naturaleza es así. Emergen los procesos. No tenemos nosotros una limitación en esto, sino que al contrario, tenemos que comprender a nuestro cerebro y no nuestro cerebro se ajusta a lo que nosotros creemos que debe escribirse, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el acto comunicativo o la comprensión lectora es un acto comunicativo y social. Finalmente, vamos a ir mirando otros aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son esos otros aspectos que se deben tener en cuenta? Por ejemplo, cuando nosotros vamos escribiendo o vamos, perdón, comprendiendo los textos. Las pistas que nos deja el autor de estos tipos de información. Ya miramos la progresión. Ahora miremos la calidad, la naturaleza de la información. Cuando me refiero a naturaleza, me refiero a qué es lo que contiene la información. La información en realidad puede contener diversos tipos de, se puede decir, de contenido. En algunos vamos a encontrar razones, en otros vamos a encontrar simplemente ideas del autor, opiniones del autor, en otros vamos a encontrar hechos, en otros autores vamos a encontrar lo que también son acontecimientos, en otros vamos a encontrar información objetiva que se traduce a hechos, acontecimientos, a teoría fundamentada, a evidencias, que tiene relación de repente con investigaciones, que tiene relación con datos, con información real, fidedigna. Mientras que también vamos a encontrar con pareceres, ¿sí? Pareceres o simplemente... Ay, ¿qué pasa con la cámara? No se prende, se apaga. No sé qué pasa. Entonces, las razones o también nos puede presentar incluso dudas, cuestionamientos, nos puede presentar información que de repente está validando el autor, quizás hipótesis que quiere comprobar a través de su razonamiento, como por ejemplo cuando leemos en de corte argumentativo, pero desde un panorama de investigación, conclusiones, discusiones, reflexiones. Todos estos tipos de texto nos proporcionan información importante, pero es necesario reconocerlos para saber qué tipo de información y cuál fue su intención al escribir. Esto es lo importante que tenemos que nosotros reconocer en el texto. Y finalmente, vamos a mirar, vamos a pasar a esta misma hoja, pero no sé qué pasa. Así. Otro dato que también lo hemos ido recogiendo en las primeras sesiones, me parece, anteriores, es diferenciar entre la información que te presenta el texto y la información que te deja ver el texto. En otras palabras, el autor te da pistas de aquello que quiere escribir, pero también te da pistas de aquello que no quiere escribir, pero que comunica a través de su texto. Por ejemplo, aquí es donde nosotros encontramos a las llamadas conclusiones. ¿Qué es una conclusión? Una conclusión
es una información que no te presenta la idea explícita, sino que al contrario te presenta la idea implícita, te deja ver. Como por ejemplo en este caso, nos dice, en el reino de la cordillera de los Andes, quienes estuvieron en la primera clase seguramente se acuerdan de esta actividad, esta dinámica que hicimos. En el reino de la cordillera de los Andes, en el paraíso del Valle del Callejón de Huaylas, vivían los dioses. Vivían los dioses. ¿Qué te deja ver eso? El autor aquí te está contando lo que sucede, pero a la vez te está comunicando alguna información importante. ¿Cuál es? Que los dioses vivían ¿en dónde? En el Callejón de Huaylas. Entonces te comunica que además de que vivían ahí, hay algo más. Si es que ellos vivían ahí, entonces el contacto con los hombres era directo. ¿Por qué? Porque el Callejón de Huaylas, ¿en dónde queda? Pues no queda en el cielo, no queda en la tierra, no queda en un paraíso. El paraíso quedaba en la tierra. ¿Qué más te dice? Vivían los dioses. ¿Qué quiere decir? Los dioses, ¿cómo vivían? Vivían en comunidad, vivían en grupo. Eso te está comunicando. Aunque no te lo escriba, te comunica eso. Luego dice, el Dios supremo, Inti. Si hay un Dios supremo, quiere decir que hay dioses más inferiores. Y si hay una superioridad y hay una inferioridad, existe una jerarquía. Entonces, concluimos que los dioses, ¿cuál era el sistema? ¿Cómo manejaban el sistema de orden en la divinidad? Era un sistema jerárquico, porque existía un superior y existía un inferior. Simplemente con el hecho de decirte el Dios supremo. ¿Cuál es la afirmación? La afirmación es esta. Existía un Dios supremo llamado Inti. Muy bien. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es la forma en la que vivían o el contexto social en el que vivían los dioses era un sistema jerárquico. ¿No está ahí? No. Lo dice porque la existencia de una superioridad deja implícita la idea de una inferioridad. Allí encontramos la diferencia entre una conclusión y una afirmación. La afirmación está presente porque es lo que dice el autor. La conclusión es lo que está implícito, lo que está escondido dentro del texto. Así como esta, encontramos otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, acá, aquí en el orden divino, acá, tenía una hija llamada Wandoy. Wandoy era una joven muy bella. Bien, entonces los dioses, por ejemplo, compartían algunas características que tienen los humanos, que es la apreciación estética. Y la apreciación estética, ¿cómo te das cuenta que tienen una apreciación estética? Porque decía que tenía una hija llamada Wandoy y que era una joven bella. Pero también por acá hay otro dato que dice que el dios se consideraba muy bello y quería por eso que su hija se casara con un dios de belleza similar. Ese belleza similar te denota egocentrismo, te denota además un criterio de belleza selectivo, te deja muchos aspectos que ver cada uno de los datos. Estos aspectos son los aspectos centrales que se deben manejar dentro de los textos. Cada texto con su variante, cada texto con su forma de presentar las ideas. Algunos quizás con una forma más organizada, otros con una forma más, quizás más cuestionadora, incluso reflexiva, más complicada en el uso del lenguaje, pero todos los textos se reducen a estos aspectos. ¿Cuáles son? El 1, reconocer información que está escrita e información que no está escrita. A partir del conocimiento
de las pistas que nos proporciona el texto y que son pistas que nos van a permitir mirar la organización de las ideas, pistas que nos van a permitir mirar el involucramiento del autor frente a la información y pistas que nos van a permitir a nosotros mirar la calidad de la información, la naturaleza sobre todo de la información. Entonces, estos tipos de pistas son los que nosotros tenemos que ir reconociendo para ir comprendiendo. Porque la comprensión lectora que apuesta el ministerio es una comprensión de indagación completa. Por lo que es necesario mirar todo el texto completo. Recordando esto, el día de hoy vamos a pasar a una práctica. Es una práctica, son 5 textos que he preparado que he seleccionado en realidad para que podamos practicar el día de hoy y que reúne variedad de tipologías de textos para que nosotros podamos cerrar teniendo conocimiento y mirando todos estos aspectos que nos van a permitir a nosotros reconocer o sobre todo comprender el texto, porque en el camino vas a encontrar que de repente te hacen una pregunta y te dicen ¿qué quiso decir el autor cuando dijo esto? Y tú vas a decir, pues que esto es un efecto de lo de acá, o de repente que esta es una opinión, o cuántas opiniones tiene, y por ahí encuentras que primera razón, y de pronto dice, además, entonces ya tienes 2 razones, o tienes 3 razones. Me está presentando razones, si son razones, entonces es un argumento. ¿Qué más? Si te dice, voy a presentar algunas razones, ¿qué intención tiene? Defender tu opinión. ¿Por qué? Si dice, voy a presentar algunas razones, o presento las razones, o algunas de las razones son, y luego vas mirando y te das cuenta que se va involucrando, entonces estás frente a una postura del autor y es una argumentación. Esto es sumamente importante porque nos va a permitir mirar el texto en su complejidad. ¿Ok? Entonces nos vamos ahora sí a nuestro momento de práctica. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna? Bien, ahí les estoy pasando el texto. Práctica 6, dice docentes. Listo. Gracias, Anita. Hemos hecho toda una recapitulación de todo lo que hemos visto y ahora sí nos vamos. Tenemos 5 textos para que podamos leer. Yo creo que 30 minutos, sobrado lo hacemos. 35. Hasta las 7:30, sobrado lo hacemos. A ver, comenzamos la resolución de nuestro texto. Sí lo tienen, ¿verdad? Por favor, escríbanme ahí si lo tienen. Uh-huh. Creo que sí llegamos al tiempo. Y si les falta tiempo, me escriben. ¿Ya? Si les falta tiempo, me escriben. Sí, ya lo envié a Anita al WhatsApp. Ya lo envié al WhatsApp, ¿revisa? Ya, profesora, gracias. Listo. Listo. Comenzamos entonces, no los interrumpo para que se concentren en su resolución. Adelante.
Me avisan cómo van, chicos, si ya van terminando.
¿Qué dicen, chicas? ¿Ya terminaron? A ver, chicos. Amigos, ¿cómo vamos? ¿Terminamos? ¿O todavía? ¿Ya está? A ver. Ya, ¿verdad, chicos? A ver, amigos, vamos a... Listo, para verificar. Muy bien, Sidney. ¿Qué dicen los demás? ¿Listos? Vamos a ver cómo nos fue. Yo creo que todos hoy día sacamos 20. Listo. Vamos a ver. Todos con el chat, ¿ya? Muy bien, a ver. Listo. Cruzar los dedos, no, 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 si lo van a hacer bien. Listo, comenzamos. 1. Pregunta número 1. ¿Cuál es la alternativa que han colocado? A ver. A, B, C o D. Vamos a ver acá en el chat. La C dice Sidney. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué estaba haciendo? A ver. Dice, ¿qué estaba haciendo Elsa antes de la tragedia? Antes de la tragedia. ¿Qué estaba haciendo Elsa?
Hay dos momentos que habla de Elsa. Ahí está Sidney, ajá. A ver, escribimos las alternativas. Ajá, ok, Sidney, muy bien. Ahora sí. La D. Repartí un pastel de cumpleaños, ¿verdad? Listo. 2. Pregunta 2. ¿Para qué se han escrito principalmente este texto? ¿Para qué se ha escrito? Recuerden, acá hay dos parámetros. Uno en el que continúa y otro en el que se centra y mira hacia acá, hacia todos lados, pero vuelve al mismo hecho. La B. Describir una situación. Por supuesto. Es describir una situación. Acá se describe. No hay una narración, no cuentan los hechos, sino que describe cómo está uno, cómo está el otro, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. 3. ¿Quién es Elsa? Muy bien, Anita, muy bien. ¿Quién es Elsa? ¿Quién es Elsa? Se dice Esposa Sidney. de Osvaldo. Esposa de Osvaldo. ¿Esposa de Osvaldo? ¿Sí? ¿Elsa es esposa de Osvaldo? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, profesora. Sidney dice cuñada de Osvaldo. A ver, revisen ahí. Tiene que haber hay una pista ahí en el texto. Hay una pista. Por acá está. Aquí está. Dice, pensar que apenas, en esta parte, pensar que hace apenas unas horas repartía el pastel de cumpleaños que le había preparado a su marido, mi hermano Rubén. Entonces, ¿quién es Elsa? La cuñada, ¿verdad? Porque dice, ella es esposa de Rubén y Rubén es hermano de Osvaldo. Entonces, ¿quién es Elsa? Es cuñada de Osvaldo. 4. ¿Cuántas personas están atrapadas en la casa? Bien, Sidney, a ver, vamos a ver. ¿Cuántas personas están atrapadas en la casa? ¿Qué dicen? A ver, Sidney ya dio su respuesta. Ay, mucho me fui. ¿Cuántas personas están atrapadas en casa? Sidney dice 7. Ana dice 6. Ajá. A ver, ¿qué tal los contamos? Los vamos a contar. Osvaldo es 1. ¿Quién más? A ver, ayúdenme acá escribiendo. Osvaldo es 1. Tenemos a Elsa, que es su cuñada. ¿Quién más está ahí? Escriban, por favor, en el chat. Ajá. La esposa de Osvaldo. Pero junto con la esposa, ¿quién más está? Sus 2 hijos. ¿Cuántos llevamos? Osvaldo, su esposa, sus 2 hijos, Rubén, su esposa, ¿y quién más está ahí? Ahí hay 5. Falta uno más, 5, 6. Elsa, ¿alguien más? Hay un personaje que también se menciona ahí. Ya vamos 6 ahí. El papá, exacto. La mamá no está, ¿verdad? A la mamá se la recuerda, pero la mamá no está presente. Entonces, son 7. Listo. 5, dice. ¿Para qué el autor escrito entre rayas les dice? ¿Por qué escribió entre rayas esta expresión? Sidney dice la B. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué dicen los demás? A ver, escribamos nomás, no hay problema. Estamos para aprender, vamos a aprender. Es cierto, es para indicar, porque les dice. Muy bien. Está indicando quién es la persona que está hablando. Perfecto. Es la letra B. ¿Qué personaje habla?
Texto 2, la envidia. Hablemos de la envidia. 6. Según el autor, casi siempre en el Perú son los exitosos. ¿Qué sucede con los exitosos? ¿Qué sucede con los exitosos? A, B, C, D. Exacto, están sujetos a ataques, está literal, ¿verdad? Inmisericordias. 7. De acuerdo con el texto, ¿qué es rajar? ¿De acuerdo con el texto? ¿Qué dicen los demás? A ver, por aquí están, está Anita, está Bertita, no sé si están por acá. Sidney dice la A, la 7. Es cierto, criticar injustamente. Habla del raje en todo un párrafo, ¿no? Como hablar mal de una persona. 8. ¿Cuál crees que es el propósito principal del autor? 8. ¿Cuál crees que es el propósito principal del autor? Narrar, explicar, expresar una opinión, describir. ¿Qué dicen los demás? Acá hay pistas, ¿no? Acá hay pistas. Él incluso hay una parte en donde dice que no está, que él no le parece lo que ha dicho el futbolista, porque dice, cuando dicen esto, se supone que. Esta es una pista que se tiene que considerar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero los comentarios del futbolista también expresan nuestra incapacidad para poder distinguir entre las calumnias y las críticas no legítimas. Por el contrario, preferimos la sobonería. Él está haciéndose partícipe. Esta es una pista, justo lo que estábamos hablando. Muy bien, listo. Entonces estamos en la letra, así es, expresar una opinión. Es la letra C. 9, alternativa 9. A ver, perdón, número 9. ¿Cuál de las alternativas? Nos sigue diciendo la C, Sidney. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Una de las conclusiones que se derivan del texto es, recuerden que hay una diferencia entre una conclusión y una afirmación. Las afirmaciones están escritas, las conclusiones no están escritas, se deducen, se entienden, se llegan a comprender. ¿Cuál de estas no está escrita? Solo hay una acá que no está escrita y que deriva, que deviene de un fragmento del texto, se puede interpretar. ¿Cuál creen que sea? A ver, Sidney dice la C. ¿Qué dicen los demás? ¿Está esta? ¿La B está? ¿La D? Sí está. ¿La C está presente o no está presente? Búsquenla. ¿Está o no está? Sí está. Exacto, Sidney. Recuerda esto siempre. Diferencia entre conclusión y afirmación. Si en el texto dice, es una afirmación del texto, tiene que estar allí escrito. Pero si el texto dice, es una conclusión del texto, no debe estar escrito, porque es información implícita. 10. ¿Qué información del texto se relaciona con el caso mostrado? ¿Cuál de estos tres? La C dice, está eso práctico, ¿no? Está clarísimo. ¿Qué dicen los demás? Bertita, no le escucho a Bertita hoy día. Bertita siempre participa, hoy día no le escucho. Así es, Sidney, es la letra C. Clarísimo, ahí está, es la analogía entre el caso y la teoría. Muy bien, siguiente texto. 11. ¿Cuándo se debe usar el depósito especial del Baby HP? ¿Cuándo? La B, ¿qué dicen los demás? A ver. Cuando el niño realice movimientos, se debe, mira, dice, ¿cuándo se debe usar el depósito? ¿Cuándo se debe usar el depósito? No dice cuándo se debe colocar. ¿Cuándo se debe usar? Ajá, ok, cuando está llena.
Mira, recuerda las preguntas, ¿cuándo se debe usar? Y arriba decía, ¿no? Se debe usar en qué momento, y en qué momento se le debe colocar. 12. ¿Cuál es la utilidad de la botella de Leiden? Leer bien la pregunta, Sidney. Así es. Leer bien la pregunta. Esto es clave, comprender lo que dice la pregunta. La 12, ¿qué dicen los demás? Anita estaba por acá. Anita estaba por acá. ¿Cuál es la utilidad? Almacenar la electricidad, ¿cierto? Eso también está escrito ahí. ¿Cuál es la principal ventaja del Baby HP? Principal ventaja del Baby HP. La 13, a ver todos, la 13. Número 13. ¿Cuál es la principal ventaja? Con dudas la dice. Así es, Sidney, sí es. Permite a las familias ahorrar en energía eléctrica. Así es una de las bondades. Bien, cierto. Muy bien, está bien, Sidney, está bien, no tienes por qué. Sin duda ya, sin duda. 14. ¿Qué función cumple el último párrafo en el texto? ¿Cuál es la función que cumple el último párrafo en el texto? ¿Qué dice Anita? Está por acá, está por acá Anita. La A dice Sidney. ¿Qué dice Anita? Aquí está la publicidad, ¿no? Sí, recomienda la compra del Baby HP. Muy bien, Sidney. 15. El contraargumento. ¿Cuál sería el contraargumento que haya elaborado el autor en su mismo texto? Que haya elaborado el autor en su mismo texto. ¿Qué dicen? A ver, Anita. ¿No está Anita? Es cierto. Los rumores acerca de que mueren electrocutados. Muy bien. Listo. Vamos al siguiente. 16. Según el autor, la comida peruana es, esto está facilita, según el autor, la comida peruana es saludable, empalagosa, indigesta o costumbrista. ¿Sí escribiste Sidney, creo? Me parece que sí. Que dicen que soy Sidney y nomás está participando. La C, listo, exacto. Indigesta, muy bien. Es indigesta. 17. A ver. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que para una obra literaria, que una obra sea un logro, la tinta tiene que estar bien seca? La tinta tiene que estar bien seca. Listo, vamos a verla entonces. Eso está en esta parte, ¿verdad? En donde el autor te habla y dice que, vamos a ver, en este párrafo, en donde el autor te habla un párrafo antes y te dice que los temas actuales generalmente no son importantes o no generan trascendencia en el momento, sino que lo hacen con el tiempo. Y luego te presenta este último párrafo, después de explicarte esto, te dice, no sé nada de cocina, así que ignoro en qué condiciones debe prepararse un calamar para que sea considerado en su tinta. ¿Qué quiere decir? En su punto. En otras palabras, para que tenga trascendencia, para que tenga relevancia. Para que tenga relevancia, entonces no me conozco en qué punto debe estar en la cocina. Pero sin duda, ahí establece la analogía, pero sin duda, para que una obra literaria sea un logro artístico, es decir, también sea importante y humano, la tinta tiene que estar bien seca. ¿A qué se refiere cuando establece la analogía entre el calamar en su tinta y la tinta del texto? Mira lo que estaba diciendo anteriormente, en el párrafo anterior. Exacto, tiene que, exacto. Por eso habla de estar seca, no fresca. Muy bien, Cine. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Ok. Es una analogía, nada más, es un juego de expresiones que hace el autor, ¿no? Es interesante porque
Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta, Sidney? Me parece que es esa, ¿no? Ajá, la 17. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué dices? ¿Cuál de ellos se acerca? ¿Que los relatos costumbristas y la ideología generan una mala literatura? Ajá, exacto. Que no se puede hacer con esto. Tienen que haber pasado tiempo. 18. Vamos a verle, 18. Para el autor, la fama del boom gastronómico peruano refleja, eso está escrito también allí. ¿Qué refleja para el autor? La necesidad de un país por reconocimiento extranjero. Perfecto. 19. ¿Cuál crees que sea el propósito principal del autor? Narrar, describir, expresar sus gustos, opinar. También está clarísima y nos dan pistas. Expresar sus gustos. Vuelve, repiénsalo un poquito. Mira las pistas que se está encontrando. Él dice, no soy de esto, no soy de lo otro. ¿Cuál es su nudo céntrico? ¿Hablar de la gastronomía o hablar de la literatura? Mira cómo termina. El final del texto es esencial. Mira cómo termina el texto. Pero sin duda, para que una obra tenga su logro artístico y humano, la tinta tiene que estar bien seca. Ahí está su tesis. ¿Está expresando sus gustos? No está expresando sus gustos, exacto. ¿Qué está haciendo? A, B, C, D. ¿Qué dice? Narrará una historia, describe un fenómeno, expresa sus gustos, opina sobre un tema. Mira cómo está terminando. Para que esto esté bien, tiene que hacerse esto. Esa es su lógica. Yo no sé nada de esto, pero para que sea de literatura, en otras palabras, sí. Dice, en otras palabras, dice, yo no conozco nada de cocina, pero sí conozco de literatura. Y para que exista una buena literatura, los temas tienen que ser antiguos. No como ahora, que es un tema del boom. Exacto, la D está opinando. Y hace un juego, pues, ¿no? Hablando entre sus gustos. Son recursos que utilizan los autores para establecer los comparativos. Son ejes de discusión, en otras palabras. Vamos a ver el otro. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? La idea principal del tercer párrafo. La literatura y la violencia. Ajá. Hay temas literarios más diversos que el boom gastronómico. Muy bien. Bien. Listo. Muy bien. No marqué, creo. Listo. Vamos al siguiente. 5. En el texto, ¿a qué se refiere la frase esta región cerebral? ¿A qué se refiere? 21. Ajá. Exacto. A la corteza del lóbulo frontal. Eso está ahí. Muy bien. Estamos yendo bien. 22. ¿Para qué ha sido escrito este texto? Para narrar el accidente, para describir cómo funcionan, para explicar las zonas, para indicar cómo la C, para explicar que las zonas del cerebro donde se procesa. Muy bien. El otro es solamente una forma de introducción, ¿no? En realidad son tipos de introducción. Esta es una introducción de anécdota, se llama así, pero que sirve para poder presentar el tema. 23. Si en el accidente Phineas Gage hubiera afectado el aura de Broca su cerebro, él sufriría problemas ¿con qué? 23. ¿Con qué? ¿Con las emociones, con el movimiento, la tensión? ¿Qué dice? ¿Con el habla? ¿Sí? Con el habla, exacto. Y el último, vamos a ver, el último. José es un estudiante de 15 años que sufrió una lesión muy similar a Phineas Gage. Debido a la lesión, ¿con cuál de las siguientes actividades José tendría dificultades? ¿Con cuál tendría dificultades? Con
realizar ejercicios de educación física, con participar de trabajos grupales, con concentrarse al resolver un examen o aprender temas de matemática. Así es, exacto, por la zona en la que ha sido afectada, el tipo de interacción, ¿no? Él necesita manejar emociones en el conjunto con el raciocinio y no puede controlarlos. Muy bien, listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, creo que nos hemos quedado solo con Sidney. ¿Qué tal, Sidney? Sí, te ha ido bien. Sí, te ha ido bien. Creo que solamente habían dos, creo, ¿no? Por ahí que más o menos tenías un poco de duda, pero de ahí te ha ido bien. Bien, amigos, a ver, me parece que hemos terminado ahora sí. Ha estado esta experiencia que hemos tenido ha estado muy interesante, muy bonita. Les agradezco a cada uno de ustedes y a la profesora Betita también. En realidad la lectura es un proceso bastante largo, que se tiene que ir avanzando. Es un Maestra, proceso. ha estado bastante entretenido. Las lecturas han sido mixtas. No sé, me sentía un poco como que motivado, como que te levantaba la curiosidad las lecturas, de regresar, de ver la alternativa, recordar, algunas cosas recordabas. Me ha gustado bastante la práctica. Sí, los textos muy interesantes. Sí, Sí, y bueno, espero también el día del examen tener igual también esa claridad como en este momento. Así va a ser. Así va a ser. hola, buenas Así noches. va a ser, maestro. Hola, ¿Cómo está, profesor? Rebeca, Buenas noches. ¿Qué Sidney, tal? Buenas Ana, noches. Berta, Carmen. Buenas noches, amigo Willy. Quisiera también decir que sí va a ser así, no van a tener esa Así va a confianza ser. debido a que están bien preparados y tienen pues no solamente la parte emocional de su lado, sino también una muy buena formación. Rebeca ha sido un buen ejemplo en ese sentido, como bien decía Sidney, las lecturas, la motivación, el énfasis, algunos detalles, la correspondencia con los exámenes anteriores, creo que ha sido importante para que nos ayude a ir entendiendo cada aspecto de manera más profunda y adecuada, ¿no? Lo importante que podamos, como bien dicen ustedes, haber ampliado el conocimiento, ¿no? Haber identificado personalmente con muchas de las lecturas planteadas, y creo que ese ha sido un punto sumamente importante de todo esto. Quiero agradecer a Rebeca especialmente por su dedicación, su paciencia, su tiempo, sobre todo la paciencia que nos ha brindado, y esa dedicación, además que esa dedicación ha hecho pues que cada uno también de nosotros se sienta confiado, ¿no? En que, a pesar que algunas lecturas han tenido cierta dificultad, entiendo, en el entendimiento, creo que con Rebeca nos ha ayudado mucho a entenderlas mejor y a poder compartirlas y analizarlas sobre todo. Ha sido un buen ejercicio para el examen y creo que les va a ir muy bien. Quisiera que Sidney, Ana, Berta, Carmen puedan tener esa confianza que han tenido hasta ahora. Y acuérdense siempre de lo que Rebeca les ha dicho siempre. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu Gracias a paciencia, por tiempo, por todos. dejar otras cosas que sé que has dejado por estar con nosotros, y también te agradecemos mucho por eso. Que les Gracias vaya a muy usted, bien a profesor. todos, que te vaya a ti muy bien, Rebequita. Ya bueno, siguiente ya tenemos con Miguel y coordinamos el proceso. Pero muchas gracias, Rebeca. Nos vemos Gracias, en profesor. cualquier Gracias a ustedes. circunstancia. Gracias a cada uno. Gracias, maestra Rebequita. Gracias. Gracias, Bertita. Cuídense mucho. Hasta luego, Anita. Nos vemos, Muchas Sidney. gracias, Carmen. maestra Pronto. Rebeca. Gracias a ustedes. Gracias por su Cuídense dedicación. Gracias por mucho. su ayuda. Gracias a ustedes por la oportunidad. Cuídense mucho ahí, mis mejores deseos. Que Dios los bendiga. Yo sé que ustedes esta vez hacen golazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Que Gracias, Dios les ayude. bendiciones. Nos Buenas vemos. noches. Hasta Gracias. luego. Hasta